¿Escucha ruido de mi lado, aparte de mi voz? Poquito, muy poquito. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Juan Carlos Telles. El día de hoy tengo como invitado a Eduardo Rodríguez. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa. Perfecto, ¿no? Pues qué gusto que hayas podido aceptar la invitación. Sabemos que tienes una agenda bastante complicada por la chamba, pero qué bueno que te diste un espacio para despejarte y poder hablar de pues, lo que nos gusta a todos los invitados que tengo aquí, que les gusta mucho el cine. Exactamente, aquí a tu disposición. Y creo que hace mucha falta ahorita en tiempos del COVID, ¿no? Que nos tiene todos encerrados en casa, pues por lo menos ver peliculitas, ¿no? O algo así para distraernos. Para despejarnos, ¿no? Para dejar volar la imaginación. Exacto. Perfecto, Eduardo. Pues antes de arrancar con la película, coméntanos quién eres, qué haces, a qué hora sales por el pan. Ah, pues muchas gracias. Mira, yo me describiría como un abogado con aspiraciones de músico frustradas y también con ciertos gustos de cine, pero también de lectura, también un filósofo frustrado, quiero decir, porque pues es que aquí hay que comer, ¿no? Pues entonces uno elige la profesión a veces pues para comer, ¿no? Esa es la realidad, pero eso es de lo que me dedico, soy abogado, trabajo en el gobierno, porque pues así me tocó, ¿no? Así nos tocó vivir, como dicen, ¿no? Este, y pues me dedico a cuestiones ahí, ya sabes, legales, muy aburridas, muy técnicas, no tan vívidas como lo que vamos a platicar seguramente. Y pues yo creo que básicamente es lo que les puedo platicar de mí. Muy bien. ¿Te parece si nos presentas la película? ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo no? La leyenda del jinete sin cabeza, de Tim Burton, del año de 1999. La verdad, una de mis películas favoritas, porque además la vi de niño. Yo tendría, pues quizá como unos 12, digo, jovencillo, adolescente, primerizo, ¿no? Me acuerdo y pues me impactó mucho, ¿no? Es como que en esos tiempos el cine no era lo que es ahora, que ya los efectos especiales están por todos lados, ¿no? La verdad me llamó mucho la atención en ese momento toda la atmósfera, ¿no? Que generaba Tim Burton en esta película. Digo, en ese momento, siendo franco, cuando la vi, no sabía quién era Tim Burton, no sabía quién era Johnny Depp, o sea, yo fui, vi el cine, comí palomitas con mi papá, me la pasé muy bien, me dio miedo y ya, pero sí me impresionó mucho porque era algo diferente a lo que había visto hasta ese momento. Perfecto. Ese es el propósito de este canal, bueno, que platicar de películas que les haya impactado, que los hayan marcado por una u otra situación y ahorita que nos comentas eso, pues creo que esa película lo logró y lo logró con creces. Sí, claro, claro que sí, luego ya creo que la siguiente fue el aro, ¿no? Que ya te traumatiza en los siguientes 5 años de Ujú. tu vida, ¿no? Ya no duermes con la luz apagada, ¿no? Ya Y no el ves la exorcista, tele. otra, ¿no? Ya no ves la Sí. tele, ¿no? Sí, sí, no, pero digo, en ese tiempo, pues, sí, sí era, no, y sobre todo que entras en un ambiente muy diferente, ¿no? En un cine que te invita más a meterte a una dimensión diferente. Eso es lo que me llamó la atención, al menos a mí. Que regularmente las Perfecto. películas de miedo, pues, tienen un ritmito muy bueno de susto, ¿no? Pero Ujú. aquí no, aquí más bien incluso se mete a fondo a los temas, ¿no? De ocultismo y como que dibuja ahí un poco la brujería y todos Sí, estos rollos místicos, ¿no? sí, sí, sí. Digo, de una manera muy tranquila, ¿no? Tampoco es una película dogmática de hechicería y brujería, no, no, no lo es, pero pues al menos para mí sí fue importante en su momento. Perfecto. Pues vamos a comenzar. Voy a dar la reseña de la película. Ay, recuérdame el nombre del personaje principal de Johnny Depp. Ichabod Crane. Ichabod Crane. Ujú. Es, podríamos decir que es una especie de personaje de CSI, Ándale. Miami, Las Vegas, o a lo mejor podría ser el antecedente más cercano de la doctora Bones, de este programa Bones, que se dedica a Ujú, investigar ujú, crímenes. ujú, ujú, Digamos que es un científico forense ujú. que se dedica a
pues a ir más allá de los crímenes a fondo. Antes, bueno, en la época en la que se sitúa la película, no se acostumbraba a investigar las causas de la muerte, así precisarlas, sino, ay, pues cayó en el río, murió ahogado, y ya, de ahí no lo sacabas, ¿no? No, él busca más usando la ciencia para explicar por qué falleció una persona. Entonces, sus ideas muy, muy locas, muy revolucionarias, pues causan incomodidad, por lo que lo mandan al pueblo de Sleepy Hollow a investigar unas misteriosas muertes que están aconteciendo por culpa de el protagonista de esta película, o quien da nombre a la película, el jinete sin cabeza. Tras una extensa investigación y encuentros paranormales, pues dan con el responsable o los responsables, y ya no vamos a decir más. Entonces, amigo, el micrófono es todo tuyo, platícanos. Bueno, muchas gracias de nuevo, Juan, por la invitación. La verdad te decía, a mí el universo de Tim Burton me se hace buenísimo. Creo que es un director que tiene una gran facilidad para llevarnos a mundos fantásticos, y a veces sus historias pues realmente no tienen tramas muy complejas. Esa es la realidad, ¿eh? Sí. Pero sin embargo eso lo compensa con mucha imaginación, mucha producción artística, y creo que ese es el caso que provoca que películas como La fábrica de Charlie, ¿no? Charlie la fábrica de chocolate, perdón, pues no sé, Beetlejuice o no sé, El joven con manos de tijera, todas estas películas de Tim Burton, de repente te vuelven la cabeza. O sea, al final dices, pues la trama en realidad la puedes contar muy sencillita, los personajes en algunas ocasiones no son tan profundos también, esa es una realidad, pero yo creo que es el mundo fantástico de Tim Burton el que todos nos atrapa, ¿no? Cuando sale una película de él, pues dices, la voy a ver para ver qué me presenta, ¿no? Y creo que en este caso, a mí lo que me maravilló fue esta representación un tanto gótica, hoy le dirían darks, ¿no? Del cine, ¿no? De esta atmósfera. Y algo que ya viendo un poco más a fondo me llamó mucho la atención es cómo se situaba históricamente la película, porque cuando uno la ve, pues sí te ponen en Nueva York, supuestamente en 1799, y por ahí en la película se llega a platicar sobre que estamos en un tiempo de guerras, se habla mucho de la guerra de los británicos contra las colonias que estaban a punto de independizarse y todo esto, y entonces empieza a buscarle un poquito y pues te das cuenta que la leyenda del jinete sin cabeza pues tenía orígenes sí relacionados con la guerra de independencia de Estados Unidos. Digo que la guerra de independencia empezó en el 75, terminó en el 83. Y aunque el 4 de julio del 76 se independiza Inglaterra, bueno, se independiza Estados Unidos, bueno, emite su declaración de independencia, ¿no? En julio. Realmente se siguen presentando batallas, y de hecho ese mismo año se presenta la batalla de White Plains. Y en esa batalla, en donde estaba el ejército, bueno, norteamericano, digamos, a punto de convertirse en norteamericano, ¿no? Porque estaban en fase de independencia, encabezado por George Washington. Entonces, este ejército venía luchando contra los británicos, que a su vez estaban apoyando en un ejército alemán que se llamaba de Hesse, los hessianos les llamaban, ¿no? Y entonces por ahí había la leyenda de que en esta guerra hubo un cañonazo y a un cuate del ejército de los hessianos pues le volaron la cabeza. Y lo fueron a enterrar, pues resulta que en un cementerio que se llama Sleepy Hollow, ¿no? Que digo, traducido al español, hay muchas traducciones, pero dicen oquedad durmiente, ¿no? Refiriéndose a este ataúd, ¿no? Porque era un panteón, tal cual, ¿no? Entonces, es muy interesante el contexto de la película, porque precisamente arranca así, ¿no? Diciéndote, Nueva York, 1799, digo, hay un pequeño preámbulo ahí de un testamento, ¿no? Que se vincula mucho con el misterio de la propia película, revela algunos secretos, pero que son imposibles de comprender al inicio, ¿no? Claro, tendrías que ver toda la película para descifrarlo, pero bueno, ese contexto de dónde se presenta es interesante, y es interesante también cómo se vincula con toda la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, a mí me llama mucho la atención la película por dos cosas. Yo, si te dijera en porcentajes, te diría que en un 80% la ambientación y en un 20% la trama, siendo honestos, ¿eh? Creo que la trama es buena, es compleja,
pero, pero realmente es la ambientación lo que se come la película. Y es que tú lo ves desde el inicio, ¿no? Sí, precisamente creo que esa es una de las mayores virtudes que tiene Tim Burton, que él crea mundos, ¿no? Es, es de esos directores que tú puedes ver alguna escena de una película y dices, ese es de Tim Burton, ¿no? Aunque no la conozcas, no la hayas visto, por la estética que él maneja, luego que identificas, tiene ese sello, esa firma. Exacto, exacto. Y de hecho es curioso, pero desde que empieza la película simplemente con nombres, ya hay una musiquita muy característica, muy lúgubre, que te va envolviendo. Y luego las primeras escenas son de pergaminos y empiezan a ver sellos de casas, ¿no? La familia Van Garrett. Entonces te empieza a llevar un misterio desde ahí, ¿no? Te empieza a conmocionar y luego te lleva a la ciudad. Eso es muy, muy bonito. Digo, a lo mejor no es una escena con muchísima información, mucho, pero bueno, es una atmósfera, ¿no? Eso está muy padre. Y luego también el tema de el pueblo, el bosque que escoge, ¿no? O sea, impresionante. No sé muy bien las locaciones de la película, la verdad, pero bueno, ha de haber sido pues, algún bosque ahí, por, no sé si en Europa o aquí en Estados Unidos, pero impresionante, un bosque otoñal seco, ¿no? Tétrico, con niebla, ¿no? Así es, ¿no? Esa es una parte, o sea, el tema de la ambientación y de la trama. Y otra parte que me llamó mucho la atención, digo, te soy franco, no desde la primera vez que la vi varias veces. El tema de los simbolismos que se utilizan, ¿no? Porque este, es curioso que el jinete sin cabeza en esta película particularmente, pues refieren que estaba enterrado, ¿no? Y que extrajeron su cabeza, pero alrededor de eso, pues creció un árbol a manera de portal, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué un árbol, no? O sea, como que uno se queda pensando, ¿por qué escoger un árbol? ¿Por qué no simplemente sale del suelo y camina y va, ¿no? Y bueno, pues empiezas a investigar un poco y bueno, pues incluso en las cuestiones cabalísticas, este árbol de la vida, ¿no? Que tiene Sefirot y todo este rollo, y que tiene un árbol inverso que se llama Clifot, ¿no? Y que se conoce que pues pudiera ser como una especie de portal entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y en este caso como un portal entre el infierno. O sea, al final yo no sé si Tim Burton lo hizo con con ese conocimiento o no, pero de todas maneras es interesante cómo dentro del mundo del ocultismo, pues sí hay como símbolos, ¿no? Hay marcados, ¿no? Por supuesto que sí, aquí en el cine pues nada es de gratis. Por supuesto que Tim Exacto. Burton hizo la tarea y le dio ese simbolismo, claro que sí. Sí, sí. Y luego también otros símbolos, pues bueno, por ejemplo, el mal de ojo, ¿no? Es una escena pues, muy, muy clásica, ¿no? Cuando llega Ichabod Crane y ve una araña caminando abajo de su cama y mueven la cama y órale, ¿no? Pues hay un pentagrama ahí, cabrón, ¿no? Ajá. Así, Muy ¿no? ¿Qué bueno. onda? ¿No? Sí, sí, sí. Y se dice, ¿qué onda, no? Y luego, pues empieza este juego de que se da cuenta, digo, en otras escenas, pues que es magia blanca y que realmente es magia de protección. Y entonces empiezas a jugar también con otro tipo pues, con cosmovisión, llamémosle así. Estamos hablando ya de control demoníaco a través de sellos específicamente, ¿no? O sea, como decían en algún momento, en varias películas, incluso también los citan mucho, ahora ya se volvió como muy comercial, esto del libro de las clavículas de Salomón, y ir a poner ahí sellos, y, ¿no? Y que controlas al demonio así, digo, no es tan así, ¿no? En la vida real yo creo, no lo sé, yo no hago magia ni blanca ni negra, pero no me Pero dedico a eso, investigaste al ¿no? respecto. Sí, sí, no, y en general pues, los temas me gustan, ¿no? O sea, Ajá. digo, también va un poco punto con pegado, ¿no? La cuestión de ver estas películas te llama la atención y dices, bueno, pues Claro. profundidad, ¿no? Pues, y va, ¿no? Entonces, ese tema de los símbolos, pero sin embargo creo que la película, a pesar de que digo, la trama no es de lo más compleja posible, sí te invita a este juego y esta lucha entre el razonamiento y el mundo espiritual, ¿no? Yo creo que de eso se trata, es de este combate entre el razonamiento y el espíritu. Y ahí, cuando volví a ver la película para tener esta conversación contigo, precisamente yo me di la tarea de identificar algunas frases que me llamaban la atención, que no sé si me permites que te las Adelante, comparta. por favor. Sí, muchas gracias. Mira, creo que una de las primeras frases que tiene Ichabod Crane, precisamente cuando está con Katrina, que apenas se acaban de conocer, y tiene una conversación ahí en la noche y todo el rollo, él enseña a este pajarito, un cardenal, ¿no?
que está con una jaulita, le hace, Ujú. ¿no? El jueguito, ¿no? Para que ella vea que parezca que el pajarito está dentro de la jaula, y le dice, la verdad a veces es apariencia, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque, o sea, filosóficamente hablando, pues la verdad es la verdad, es única, o sea, es, no puede, la verdad no puede ser y no ser, la verdad es, Claro. ¿no? Y entonces, cuando dice la verdad es apariencia, pues entonces esa verdad en realidad no es verdad, es una mentira, ¿no? Más bien tú tienes que encontrar la verdad a través de la apariencia, ¿no? Entonces, él se basa obviamente en todo el proceso científico, como decía, siendo policía investigador de Nueva York de 1979, en su versión más básica, y además un tanto ridícula por todos los instrumentos que utiliza, ¿no? Este, pero bueno, o sea, él se basa en esta forma de pensamiento. De hecho, en esa misma conversación le dice Katrina, bueno, entonces, ¿en qué crees? Y él le contesta, en la razón y el sentido, la causa y la consecuencia, tal cual, ¿no? Y ella le contesta algo muy simple, demoledor, bueno, y entonces un beso sin razón y sin sentido, como el que te di cuando llegaste y te conocí en la fiesta, ¿no? O sea, lo pone en jaque con el tema de algo muy básico, un beso, Sí. ¿no? Pero todo debe tener sentido en esta vida, ¿es cierto? ¿No es cierto? Bueno, eso es un cuestionamiento muy básico, ¿no? Realmente creo que va esta película profundizando aún más y creo que el personaje deja ver algunos hechos muy dolorosos de su pasado, sobre todo relacionados con su madre, básicamente es lo que nos deja ver la película. Y él en algún momento, igual con Katrina, en un diálogo, y le dice, tenía 7 años cuando perdí la fe. Fíjate, qué fuerte, porque Sí. implica un reconocimiento de que tenía fe y la perdió, ¿no? Entonces, había un mundo espiritual en él, arraigado de niño, un mundo mágico incluso, ¿no? Donde veía a su madre como una diosa, ¿no? Sí. Y de repente, tras un suceso trágico, pues pierde esa fe. Y más adelante, justo ya cuando están un poco metidos en todo el entramado, que si quieres hablamos de él, ¿no? O sea, del jinete sin cabeza, y cuando aparece y él se da cuenta que es real, o sea, hay un mundo espiritual y todo. Él dice la expresión, no debí venir donde la mente racional es controlada por el mundo espiritual. Él tiene un choque tan Sí. fuerte, tiene un choque tan fuerte que él se acepta, él dice, a ver, yo venía huyendo de mi pasado, de mi niñez, a los 7 años yo decidí que eso no era cierto. Mi madre no murió por bruja, mi madre no hacía magia, mi madre no murió ni siquiera por el martirio de la religión, simplemente pasó y lo anulé, tan lo anulé que no recuerdo las marcas de mis manos, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que después llega un lugar en donde la realidad espiritual lo, no solamente lo enfrenta, lo aterroriza de tal manera que tiene que reconocerla. Eso es una parte interesante. Digo, yo sé que a lo mejor faltó profundizar en la película sobre estos temas. Es Claro. muy casual esas conversaciones, ¿no? Pero bueno, creo que me parece muy bueno. Y luego, ya pasando de esa temática del mundo espiritual contra la razón, que digo, la podemos ir platicando, viene también otra cosa, el desencanto, ¿no? Que es cuando él encuentra a Katrina en su cuarto y pues ella había quemado todas las pruebas que había encontrado y todo, se enojan y él le dice, los villanos usan muchas máscaras, ¿no? Ninguna tan peligrosa como la máscara de la virtud. Mira, yo no sé si esta frase se la sacó Tim Burton del libro, porque entiendo que está inspirado en una novela esto, ¿no? Sí. O realmente se la inventaron ahí, ¿no? Para el libreto. Pero es una frase, tal vez no es la mejor frase del mundo, pero se ve muy cierta, ¿no? Y realmente se dice que el diablo, ¿no? Es el padre de la mentira, y pues se disfraza como un ángel de luz, ¿no? Y así está, ¿no? O sea, oye, ¿qué mentira más grande puede estar oculta en muchas virtudes, ¿no? Digo, se lo Claro. dice a Katrina, luego ya se da cuenta que pues, las cosas no son así, pero son como esas cositas Se, que además de la se, cuestión, se abre la verdad. exacto, exacto. Y yo creo que son esa trama realmente que es fugaz, porque si te das cuenta son pocas conversaciones profundas. Creo que hay películas que tienen conversiones de horas y que sigues repitiendo porque dices, bueno, esto es qué bárbaro, ¿no? Es como un tratado, ¿no? Sí. Pero bueno, es una película que más bien te lleva a un mundo mágico en donde te ponen ciertas pautas, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Quién es Ichabod Crane, no?
¿Es un policía nada más? Pues no, es un ser humano, ¿no? Es un ser humano afligido por muchas cosas, que se resguarda, se refugia mucho en su visión técnica y científica del mundo para tratar de olvidar un pasado que necesariamente vinculaba algo con lo espiritual. Digo, llega al absurdo de encontrarse con un jinete sin cabeza, ¿no? Pero es hasta que encuentran la medianía del conocimiento, o sea, del conocimiento en lo espiritual y en lo material, en lo objetivo, en lo científico, que también encuentra el amor. Es curioso, ¿no? Porque también se abre a este encuentro con Katrina, una mujer que vendría siendo su antítesis, ¿no? O sea, Sí. eh, una persona muy diferente. Entonces, Katrina está muy segura del mundo espiritual, pues es casi una bruja, ¿no? Bueno, si no es que es una bruja, ¿no? Por el simbolismo yo diría que sí es una bruja. Sí, es correcto, eso sí. Entonces, y bueno, aunque no al nivel de otras personas que aparecen en la película, pero pues sí practica ahí ritos y todo el rollo. Ujú. Y es interesante cómo este cuate pues se enamora de una persona tan diferente a él y al final pues comparte la vida juntos. Pero bueno, esas son como algunas de las cosas que yo dije, creo que sí es importante comentar. Digo, antes de Por supuesto. como de entrar a la historia en sí, ¿no? Y que la historia, te digo, a mí me parece muy, muy buena porque te va llevando en el descubrimiento del protagonista de este mundo. De hecho, o sea, hay que recordar, o sea, la película arranca primero con el misterio, ¿no? Con el tema del testamento, ¿no? Este testamento oculto con una firma de Garrett, con la firma de un testigo, ¿no? Que obviamente esos nombres tú los ves, Peter Van Garrett, pues, quien sea, ¿no? Y luego Jonathan Masbach, no, pues quién sabe quién sea, ¿no? Peor, ¿no? Tantito, ¿no? Pero bueno, se abre inmediatamente ahora a este Ichabod Crane ahí en la policía, bueno, lo que parecía un cuartel o una cárcel, teniendo estas reflexiones y estos constantes jaloneos con la autoridad de la época que se niegan a aplicarlo, justo lo que decías, ¿no? Este rigor científico, lo que vendría a ser ya la criminalística forense del día de hoy, que aquí en México no sé si la haya, pero pues al menos en Estados Unidos creemos que sí. Y que a lo mejor no ha cambiado mucho la situación desde entonces. Eso también tienes toda la razón, ¿eh? Porque a lo mejor vemos ahí una cárcel porque parece una cloaca, pero sí hay que voltear alrededor, mi estimado, A tienes ver, toda la a ver razón. cómo andamos por acá. Sí, tienes toda la razón. Y es justamente en ese jaloneo que hablando con un juez, pues le dice el juez, mira, ¿sabes qué? Tú quieres demostrar que eres bueno, pues te vas a ir a Sleepy Hollow, ¿no? Y ahí empieza la travesía. Y yo creo que ahí es cuando te das cuenta qué tipo de película estás viendo, porque había como un preludio, o sea, te digo, con esto del testamento, ¿no? Y que Sí. hacen los nombres, la música y todo, vienen estas escenas, ¿no? Y luego, órale, entras ya a otra como introducción, el viaje, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a entender, oye, a ver, si estamos en un pueblo feo, en Nueva York, a lo mejor, o sea, Nueva York de ese tiempo, obviamente, ¿no? Entre cloacas y muchas cosas, pero ahora te estás yendo a lo desconocido, a un bosque impenetrable en donde no ves nada, y ahí empieza la magia de Tim Burton, ¿no? Sacarte de una ciudad básica, como muchas películas que se basan en esos tiempos, en esas épocas, y ahora te transportarte a un pueblito que se llama Sleepy Hollow, que está supuestamente por el río Hudson, ¿no? Y bueno, de ahí hay cosas terribles, ¿no? Hay una escena, obviamente, entre todo esto, que es el asesinato de Peter Garrett. La verdad es que esa escena yo creo que es buena porque simplemente te deja intrigado. Te deja intrigado, ¿por qué? Porque el jinete sin cabeza no se revela totalmente. Uh-huh. Ves que es titánico, ¿no? Es fuerte, es preciso, ¿no? Y te deja pensando, bueno, ¿por qué lo mata, no? O sea, ¿quién es, además, ¿quién es este cuate, no? Digo, obviamente Uh-huh. viene, es la escena siguiente al testamento. En ese momento, yo creo que es solamente una persona muy, muy ávida puede entender, es Peter Van Garrett, ¿no? O sea, fue el que firmó. Yo creo que es muy, muy Uh-huh. difícil captarlo, pero bueno, es parte del misterio de esta película. Yo creo que algo bueno de esta película es que te deja enredado en muchos misterios que solo se resuelven, bueno, se intentan resolver múltiples veces porque hay Uh-huh. múltiples conclusiones y hasta el final de la película la persona que no debía ser te explica la realidad. O Uh-huh. sea, al final no es Ichabod Crane quien resuelve el problema, más bien se le revela el problema cuando ya tiene el problema en la cara, ¿no? O sea, ya viene el jinete en cabeza para matarlo, ¿no? Bueno, ese tema, ¿no? Luego, la llegada
ahí también me pareció muy, muy curioso, ¿no? Cómo lo maneja Tim Burton, porque llegas a un pueblo lúgubre en donde de hecho los vecinos ni siquiera te saludan, te cierran las puertas. Un pueblito en donde se entra por el panteón, ¿no? También, eso es curioso. Es un pueblito donde entras por el panteón, observas todas las casitas, pues medio feitas, ¿no? No se ve una ciudad rica, más bien se ve una, como dicen ahí, es una ciudad de agricultores, pero eso sí, la iglesia, curiosamente, bien pintadita y toda de blanco, ¿no? Como que rompe completamente. O sea, algo está pasando ahí, ¿no? Que de Sí. repente toda la gente ve mal y todo, pero la iglesia, oye, bien pintadita de blanco y todo. Bueno, de hecho, hacen alusiones más adelante de ser un pueblo muy cristiano, si lo manejan, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en ese contexto de ese pueblito entra este cuate y a lo primero que llega, que aquí es como un poco este humor chusco, ¿no? Sátiro de Tim Burton, llega y ve a dos cuates pues ahí besándose, ¿no? En el portón, dándose un atascón, ¿no? Y se queda este cuate. Johnny Depp es buenísimo para actuar a esas escenas, ¿no? Sí, a ver, ¿y ahora qué onda, no? Toca la puerta y contrario, es una puerta además rígida, dura, con dos ahí como seres demoníacos, toca la puerta y lo que se abre es una fiesta. O sea, también, ese, ¿cómo rompes, no? O sea, vas de un pueblo loco, sí, pero ¿qué crees? Que abre la puerta y hay una fiesta, ¿no? Ese Lo primero que contrapunto, se... ¿no? Una escena Exacto, fuerte, lúgubre, y por dentro está la fiesta. Buen exacto. rompimiento. Sí, eso me llamó mucho la atención. Digo, la verdad es que lo tienes que ver con mucha atención, porque cuando lo estás Sí. viendo en el cine, pues es como que pasa, ¿no? Pero ahorita que dije, uy, no voy a hablar con Juan y es un máster, dije, no, pues tengo que estudiarla Ah, porque ¿no? no, para nada. Aquí me va a interrogar, ¿no? Entonces, ya. Entonces, y llega ahí están todos presentes, y bueno, tienes este encuentro con Katrina, ¿no? Le da el beso, aparece Brom, que es el novio, bueno, el prometido, ahí como que se hacen de palabra, y automáticamente interviene Baltus, ¿no? Baltus Mantas. Y ahí pasa algo muy curioso. Le dice, preparen su cama y se van a hablar. Esa escena en lo que parece un estudio, ¿no? En una biblioteca, no sé, de la casa de Baltus Van Tassen, es muy, muy interesante. En primer lugar, porque reafirma mucho lo que pasaba en esa época. Lo primero que le pide Baltus a Lady Baltassen es que se salga, junto con la sirvienta. O sea, los asuntos de la política son asuntos de hombres. Sí. Los asuntos de veras son asuntos de hombres. Entonces, permíteme un momento, muy cortésmente se lo pide, pero ella tampoco chista, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Quieres que te deje? Te dejo. Se salen y se quedan las representaciones de los poderes fácticos de ese momento en ese pueblito, curiosamente. Se queda Baltus, que es como el banquero, el arrendador, que es el rico del pueblo, es el poder monetario. Se le presenta ahí que a vos creen el doctor, ¿no? El ¿cómo se llama? El magistrado, se le presenta también el notario y no podía faltar el reverendo, ¿no? Claro. Y todo, o sea, vaya, tienes la representación política, ¿no? De todos los que toman decisiones, los que tienen poder en ese poblado, curiosamente, obviamente, todos hombres, ¿no? Pero pues no puede faltar la iglesia, no puede faltar, digo, o sea, en ese momento no puede faltar la iglesia, no puede faltar el Estado, no puede faltar el que guarda los secretos, el notario, ¿no? Claro. Es interesante eso, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis. Viejos conocidos de Burton, ¿no? Obviamente Johnny Depp, que es su actor fetiche, el que más ha trabajado con él, pero por ahí tenemos a Jeffrey Jones, que Mm. participó también en Beetlejuice. Ujú, Y bueno, tenemos a me parece que es ujú. el notario que ahorita no, Michael, sí, es el notario, Michael Gove, que él fue Ujú. Alfred en las películas de Batman. Ah, mira, fíjate, no lo tenía asociado, ¿eh? Muy Y ahora interesante. es que está muy bien transformado el señor. Si no lo ubica, yo hasta Ujú, que vi el ujú. reparto y dije, a ver, ¿quién es? Alfred, ¿no? Y Interesantísimo. viejos conocidos, bueno, en esa época, bueno, muy poco, digo, tú y yo pues, éramos niños en ese entonces, pero viejos conocidos ahora, Michael Gambon, que es Baltus Van Mm, Tassel,
es Albus Dumbledore. Cierto, es cierto. Y Sí, Richard sí. Griffiths, el magistrado, es el tío Vernon. No, Y hombre, por sí. ahí, y por ahí tenemos a Ian McDiarmid, que es Darth Sidious. Dale. Nuestro Darth Pues tengo Sidious. ustedes. Sí. O sea, ahí estaba todo el repertorio, cabrón, ya lo tenía ahí. ¿Sí? Tim Y Burton bien amarrado. todos los actores de primera categoría muy en su papel. Digo, cerramos paréntesis, nada más quería comentar eso porque No, es bastante pues interesante. buenísimo, bueno, justamente pues por eso estamos, o sea, para ¿Sí? aprender y deshilar, ¿no? Desentrañar esta película, porque no, sí tiene un muy buen reparto. Digo, o sea, yo sí ubicaba algunos, pero no sabía que tenían tantas ligas, eso nada más me lo ¿Sí? puedes decir tú. Justamente en esa reunión, yo creo que ahí es el primer impacto con la realidad, ¿no? Este cuate, y como Crane llega muy seguro, los empieza ahí como a hostigar, ¿no? Oigan, pues a ver, hubo tantos asesinatos, que quién sabe qué, hasta que viene el tema de, bueno, pues se encontraron decapitadas sus cabezas. Dicen, no se encontraron las cabezas. ¿Cómo que no se encontraron? Bueno, pues ¿cuánto le platicaron? ¿No? De sus superiores le dicen, ¿no? Y Baltus lo invita a sentarse y dice, mire, ¿por qué no mejor se sienta? Y entonces ahí se invierten totalmente los papeles. Y entonces ahí viene la historia del gesesiano, ¿no? Ahí viene un poco la historia de, no, bueno, había una comunidad holandesa y venía la guerra, y cuentan un poco la historia de este militar feroz, con los dientes afilados, una escena impresionante. La verdad es que la caracterización del jinete sin cabeza a mí me encanta. Digo, yo no sé si haya muchas películas del jinete sin cabeza, pero ese jinete sin cabeza a mí me parece el mejor. O sea, la Es verdad es que impresionante. sí te Y deja... es hecho por dos actores. Bueno, con la cabeza es Uh-huh, Christopher Walken, ya un veteranazo. exacto. Y cuando es sin cabeza, digamos, el stunt que usaron es Ray Park, que en Uh-huh. Star Wars es Darth Maul. Ah, mira, no, ni idea, ¿eh? Fíjate. Este, muy interesante, ¿eh? Y, bueno, justamente viene la presentación, ¿no? De nuestro villano sobrenatural. Y ahí lo que ocurre es que nuestro pequeño Ichabod Crane, que venía muy seguro, pues empieza hasta temblar, cabrón, le tiembla la tacita, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sí, o sea, él estaba muy seguro de que el asesino es de carne y hueso, que pues lo va a encontrar y todo esto, pero luego lo que ocurre es pues, la primera muerte. Bueno, la primera muerte en la que él está presente, o al menos está ahí en el lugar, ¿no? Que es la muerte de Jonathan Masbat. Y justamente esa muerte de Jonathan Masbat, que además es una persecución impresionante, está padrísimo, además la forma en la que llega, es que esas cosas tan sutiles como la manera en la que se apagan las antorchas, simplemente eso. Es una escena que no, o sea, no sé cuántos segundos dure, ¿no? Unos 10 segundos, ¿no? Pero vaya, estás viendo antorchas y llega la neblina y las apaga. Vaya, Uh-huh. impresión, es buenísimo. O sea, estás hablando de que el jinete sin cabeza va a llegar, es tan implacable que ni siquiera se va a desgastar en ir a apagar antorchas, ¿no? Utiliza todo, ¿no? Todo su poder para ir y preparar el camino para ir a matar, ¿no? Es increíble. Bueno, viene la muerte de Jonathan Masbat y ahí vienen muchas intrigas. Y es justo bueno, tal vez no estoy contando toda la historia, ¿no? Porque hay muchas, No, muchas está escenas, bien, no, está bien. pero a mí me parece que lo siguiente más importante es cuando están en el cementerio, ya en el funeral, y ahí se le acerca el magistrado, ¿no? Después de todo, y muy en secreto, muy en corto, digo, a la vista del reverendo, que el reverendo lo cacha, está viendo, pues le dice, oye, pues él no fue la cuarta víctima, ¿eh? En realidad, pues, ha habido 5, porque hay 5 víctimas en 4 tumbas. Ahí se la deja, ¿no? En la reunión que habían tenido ahí con todos los señores, voy a decir, del pueblo, ahí se había revelado, ¿no? Que Peter Van Gart había sido asesinado, que había sido asesinada la viuda, ¿no? Y había asesinado
Ay, fíjate que yo no me acuerdo cuál era el segundo. Ah, bueno, no, había otro asesinado. La verdad es que no me acuerdo bien cuál era el otro, esa es la verdad. Pero bueno, el punto es que este supuestamente tendría que ser la cuarta víctima y pues no lo era, ¿no? Este, fue pues, la quinta y ahí es donde Ichabod empieza a hacer, ahora sí, entra en acción su parte científica, ¿no? Empieza a ver los cuerpos, los saca, les hace experimentos, digo, obviamente un poco chusco todo, ¿no? Porque pues, empieza ahí a abrir los cuerpos con mucha sangre, ¿no? Lo hace muy divertido Tim Burton en ese aspecto. Y pues descubre que la viuda Winchell pues, está embarazada, primer misterio, ¿no? Se empieza a develar un poco de la situación. ¿Por qué el jinete mató a ella? Y además qué desalmado, ¿no? Mató a un pues, bebé ahí en el vientre, digo, y pues, qué terrible, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es después de estas circunstancias que empiezan los sueños de nuestro amigo Ichabod, ¿no? Estos recuerdos de la madre. Y también son partes pues, muy, muy interesantes porque rompen también mucho con, o sea, te empieza a contar Tim Burton una historia dentro de la historia. Y una Sí. historia también muy alucinante, cara. O sea, de repente llega la mamá con unas florecitas, creo que era, y luego empieza a hacer símbolos en la tierra, o sea, eh, vaya, que dices, ¿y ahora qué estoy viendo, no? O sea, esto que estoy viendo es un sueño de él, es un recuerdo de él, o sea, como que no entiendes mucho qué está pasando, ¿no? Pero pues asumes que él es el de chiquito, ¿no? Pues pareciera, ¿no? Bueno, ya después de eso, él empieza a descubrir un poco más a través de la revisión de algunos documentos que la familia Vanguard y la familia Van Tassel están emparentados. Y también se entera por Katrina, digo, todas estas pláticas son mucho por el diálogo que tiene con Katrina, que la enfermera que había cuidado de su madre cuando en sus últimos días hasta su muerte, pues ahora es la Lady Van Tassel, es la esposa de Baltus, ¿no? Entonces, dice, oye, pues qué interesante, qué padre, pero pues qué raro, ¿no? Me suena como a telenovela mexicana, como que esa ya la he visto, ¿no? O sea, para los mexicanos Digamos, es muy común, ¿no? el síndrome de Flores Nightingale, pero no, no, porque se enamora del papá, no de la paciente. Exacto. Y justamente son en esos diálogos con Katrina, en donde Katrina le da un librito sobre magia, que él pues como que lo ve y todo, y tiene estas conversaciones de en qué crees y todo esto que platicamos, ¿no? Y le habla sobre que vivían ellos en una cabañita allá afuera, y pues lo invita a la cabañita. Es muy curioso porque Katrina empieza a hacer símbolos también en la ceniza, igual que la madre, pues yo creo que automáticamente lo hila, ¿no? Dice, ay, cabrón, o sea, qué curioso, ¿no? Y los recuerdos de mi madre y ahora ella lo hace, pues finalmente no profundizan más en ese momento, pero pues te deja mucho, ¿no? O sea, simplemente la expresión de Ichabod, viéndola a ella haciendo algo le mueve, ¿no? Algo hay. Por supuesto, Ichabod ya para ese entonces, pues está aterrado. O sea, tuvo una parte de que estuvo aterrado, luego como que tuvo aceptación, ahora dice, bueno, vamos a resolverlo, pero bueno, él empieza la investigación y va en búsqueda de algo, ¿no? Y ahí es cuando llega, junto con el joven Magbat, que este joven Masbat, perdón, Masbat, que era precisamente el hijo de Jonathan Masbat, que es el que habían asesinado, cuando ya estaba ahí Cabot Crane, pues va al bosque y encuentra una cuevita muy bonita y dice, pues, ¿por qué no entrar, no? A la cuevita. Y ahí encuentra a la bruja, ¿no? Y pues la bruja le revela ahí a manera este, pues de manera muy misteriosa, ¿no? Le dice, sigue el camino indio hasta el árbol de los muertos, ¿no? Y luego desciende hasta el lecho del jinete. No digo, obviamente esta escena es muy, muy divertida también porque te mete mucha tensión, ¿no? ¿Sí? Pues No empieza a sabes qué vas poner a las encontrar. cadenas la bruja, se empieza a poner las cadenas la bruja y todo, y empieza a aspirar unas cosas, y de repente, ¡guau! ¿No? El susto, ¿no? Entonces, bueno, se queda como, bueno, está bien. La cosa es que ahí ya él cobra más elementos, pero además, es curioso, pero Ichabod Crane empieza a encontrar pistas de lo sobrenatural en lo sobrenatural. Es decir, él no está encontrando la solución en la ciencia. Tal vez haber abierto el cuerpo de la viuda Winship pues, le daba una pista, pues, estaba embarazada, sí,
Pero realmente, ¿quién era el jinete que mató a Jonathan Masbat? Bueno, pues, ¿dónde encontrabas algo así? ¿Quién te lo dice? Pues tal vez solamente una bruja en el bosque, ¿no? O sea, lo sobrenatural se encuentra en lo sobrenatural. Parecía que es obvio en la película, pero tal vez no tan obvio en la vida común, ¿no? O sea, muchos Sí. dicen, ¿dónde está Dios? Y pues lo buscan tal vez en la ciencia, pero no, pues no, no puedes encontrar la espiritualidad en la ciencia. O sea, digo, por supuesto es una manifestación de la espiritualidad, pero tú lo tienes que encontrar lo espiritual en lo espiritual. Esa es la realidad. Y yo creo que ahí se abre un poco, digo, profundizando un poco en la película, ¿eh? Digo, tal vez estoy fumando algo medio raro, no me juzgues, pero yo lo veo un poco así, y sale, y lo primero que se encuentra pues, es a Catrina, que estaba siguiendo, ¿no? Y ahí vienen estas frases de amor. Digo, la verdad es que esta frasita que le echó, de, ¿por qué me seguiste si es peligroso? ¿No? Pues porque nadie quería acompañarte. Y dice, bueno, ahora soy 2 veces más hombre, ¿no? ¡Ay, cabrón! Hasta para apuntarla, cabrón. Así, Apréndete esas. o sea, un día que estés en Tepito a las 2 de la mañana y, oye, ¿por qué estás No aquí? manches. No, es que contigo soy 2 veces más hombre, pero hay que pedir un Uber rápido, ¿no? Este, sí, ese tema, ¿no? Y ya ahí, digo, que lo que pareciera muy natural a partir de ese momento es que encuentran el árbol de los muertos. Y llega, y casi en automático, digo, esa es como la gran capacidad de como Crane, pues dice, mira, a ver, aquí está la tumba, ¿no? Y vamos a acabarla, y vamos a ver, y pues no está la cabeza, quiere su cabeza, ¿no? O sea, que, digo, esas deducciones muy rápidas, ¿no? No sé si eso esté bien, esté mal en la película, pero bueno, a veces creo que dejar un poco más de misterio ayuda, ¿no? Y luego el jinete sale de la tumba y automáticamente Ichabod Crane deduce que se trataba de un portal entre dos mundos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece un poco extraña esa parte, siendo sincero, porque ¿cómo es posible que alguien que venía negando tanto el tema de la espiritualidad, de pronto se presenta ante ella y deduce en un plano espiritual de qué se trata? O sea, no, le quitaron la cabeza, entonces él va a revivir en automático. Y es más, sale de un portal entre dos mundos. O sea, ¿por qué no llegó a otra conclusión? Creo que es parte de que tenían que contar esta historia un poco rápido, ¿no? Irse un poco más al grano, pero creo que faltaba más profundidad sobre el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué habría en un árbol un portal, no? O sea, bueno, o sea, son cosas, ¿no? Que tal vez ahí creo que pudieron haberse utilizado mejor. Y justo cuando sale el jinete, esa es una escena que a mí me parece muy fuerte, la verdad, porque el jinete se va por una familia completa. O sea, se va por la familia de la partera y se echa al esposo, a la partera, y dan a entender que al hijo. Sí. Digo, ahí, o sea, digo, es una película, sí, yo creo que la clasificación B, lo que sea, pues está rudo, o sea, digo, Sí. la historia es ruda, ¿eh? O sea, tú la ves con yo no tengo hijos, pero tú la ves con tus hijos, te van a decir, me mató al niño, pues ¿por qué, no? Qué malo es el jinete sin cabeza, realmente es un ser infernal. O sea, yo creo que es lo que están tratando de hacer ver, o sea, sale de un portal de dos mundos, pero viene del infierno, y también del infierno, que no le importa matar un alma inocente, ¿no? Un niño. Bueno, esa parte está cañona, ¿no? Y ahí es cuando llega Brom, el prometido, trata de enfrentarlo, llega Ichabod también a tratar de enfrentarlo juntos, una pelea ahí buena, ¿no? Mata a Brom, lastima a Ichabod y derivado de eso, pues Ichabod concluye, ya después de que despierta todo amolado, pues que el jinete no mata al azar, ¿no? O sea, dice, a ver, ¿por qué viene, mata a todos, mata a un niño y ahora pues, a mí no me hace nada? Y solamente mata a Brom porque lo fue y estuvo friegue hasta que el jinete dijo, no, sabes que te voy a dar una lección y pum, pues partes a la mitad, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando él se da cuenta de esto, que es relevante en la historia, y luego tiene este sueño en donde ve a su madre y en donde su papá, que parecía que fueron como tipo ministro de la iglesia o algo parecido, la mete en la dama de hierro, ¿no? Y pues llega ahí como es muy chiquito, la ve, se abre la dama llena de sangre y se lastima las manos.
Y ahí lo que me llama mucho la atención de esa escena, digo, más allá de, sí, la dama del hierro, la tortura de ese tiempo y lo que sea, es un poco el pasado, o sea, la fuerza del pasado, porque, digo, yo que he tomado terapia psicológica, digo, lo digo orgullosamente porque creo que te ayuda a conocerte a ti mismo, Sí, el tema de abrir el pasado lastima, y lastima como heridas en la mano que sangran. Es decir, estos recuerdos que él tiene realmente no es nada más como un estigma, ¿no? Ay, mira, estoy sacando la mano, no. Realmente está recordando lo que quería olvidar. Y cuando él se despierta en los brazos de Katrina, realmente Katrina no le ve las manos, o sea, sangradas. O sea, a Katrina no le dice nada de eso. Alguna vez le comentó, oye, qué raros puntos tienes, ¿no? Ah, sí, no me acuerdo. Y él le dice, ah, los tengo desde que eran niños, no me acuerdo. Pero en ese momento, ese día, después de haber enfrentado al jinete, vuelto a desmayar otra vez, ahí es cuando él recuerda, y recuerda ese pasado horrible y lo vuelve a revivir en sus manos, en el dolor. Y yo creo que es una forma, digo, no sé si así lo buscó o no, Tim Burton, pero de recordarnos que finalmente el pasado y estas cuestiones feas del pasado, pues se viven, se encarnan, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy, muy fuerte. Digo, cuando la vi, obviamente, cuando estaba chavo, pues dije, ah, no manches, mira, hasta se lastimó, no fue mágico, ¿no? Pero no, creo que puede ser también un simbolismo de eso, ¿no? De claro. cómo recordar, dicen, recordar es vivir, digo, para bien y para mal, ¿no? Puede haber cosas muy fuertes. La cosa es recordar sin dolor, dicen. Eso es importante. Esos fue del pasado, hay que recordarlo sin dolor. Pero para ahora sí que curar una herida, hay que abrirla a veces, Sí, ¿no? Yo creo que ahí es ese sueño, a mí es lo que me dejó mucho pensando, ¿eh? Ahora que la volví a ver, porque muchos nos identificamos con eso, ¿no? Que dices, no, mejor ya no recuerdo, pero bueno, ni modo, ahí está, y la manera de superarse es recordar. A partir de ese momento, yo creo que este cuate agarra nuevos bríos, empieza a hacer más conjeturas, hay un momento en su alcoba en el que tiene muchos papelitos, empieza a marcar a los posibles responsables, empieza a anotar unas cosas en su cuadernito, parece que todo se dirige hacia Baltus, ¿no? Porque empieza a decir, bueno, ¿cuál es la conexión? ¿Cuál es la necesidad de todas estas muertes? ¿Hacia dónde van? Y él empieza a entender que por la conexión que le dijo Katrina, que había entre la familia Van Garrett y los Van Tassel, pues todo iba indicando hacia que iba a haber una herencia de los Van Garrett hacia los Van Tassel, y el único emparentado en ese momento era Baltus. Dijo, no, pues Baltus es. Y de ahí se jala con el notario. Y curiosamente, aquí en esta parte de la película empiezan las conclusiones un poco ciertas, pero no totales. O sea, sí, no te desenmascara, no te devela toda la película. Es mucho más complejo el argumento. En eso sí tiene mérito. O sea, el guionista sin cabeza, que el argumento es interesante. Él llega con el notario y por cuestión de suerte descubre el testamento del Van Garrett y pues ve que todo se lo está dejando a la viuda Winship, a la que había sido asesinada, ¿no? Y descubren también por el notario que la viuda Winship y Baltus se habían casado en secreto. Y entonces ahí dice nuestro amigo, que es muy inteligente, ah, bueno, pues entonces, a ver, el reverendo los casó, ¿no? Se empieza a asignar culpables, ¿no? Esto es una conspiración. Y pues donde el reverendo los casó, el doctor atendió a la embarazada, ¿no? El magistrado dice les dio la protección de ley y el notario ocultó los documentos. Ya está clarísimo, ¿no? Que Baltus, por eso Baltus, es el que está mandando el jinete sin cabeza a matar a los otros para quedarse con eso. ¿Cuál es el problema? Que él regresa ya con todas sus deducciones muy lógicas, muy científicas, de policía criminalista, ¿no? Y llega y ve a Catrina en su cuarto y le dice a Catrina, perdón, pues ya quemé todo, ¿no? Más bien, o sea, dice el papá que te vayas, ¿no? Y dice, sí, y las cosas, no, pues ya las quemé, ¿no? Perdón, ¿no? Entonces, ahí es cuando le viene la escena del mal de ojo, y luego viene este tema de, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Todo el rollo. Llega la noche y se da cuenta que Lady Van Tassel sale, ¿no? La sigue y ve que está en el bosque teniendo sexo con el reverendo, cabrón, ¿no?
pinche pueblo, cabrón, y todavía los ve y la viuda se corta la mano, ¿no? Y le pone sangre, así, no manches, están bien pinches enfermos, ¿no? Y de hecho me llama mucho la atención que en la siguiente escena, después de que ella le hace así como, bueno, lo deja ver que están teniendo sexo con la, él entra a su cuarto con la mano aquí, así, o sea, como de, Dios mío, qué espanto, ¿no? Dios mío, ¿verdad? Casi, casi, ¿no? Hasta que no lo cree, ¿no? Dice, ¿no? Qué pueblo, ¿no? La cosa es que la siguiente escena es Lady Van Tassel, que se encuentra con Ichabod Crane y que le dice, oye, ¿por qué no me has preguntado mi mano, no? Dice, él se hace como güey y ella le dice, yo sé que me viste en el bosque, ¿no? Nada más lo único que te voy a pedir es que pues no se lo comentes a nadie, no se lo comentes a mi esposo, a Baltus, ¿no? Pues no se lo comentes a mi esposo. Bueno, la cosa es que en ese momento entra Baltus, él, digo, entendiendo y no entendiendo, ¿no? Porque pues él dice, Lady entonces pues tiene ahí sus amoríos, pues es otro rollo, pero pues es parte de la historia, ¿no? X, yo no voy a comentar nada, ¿no? Para mí no es relevante, ¿no? Entra Baltus, él no comenta nada, y Baltus lo primero que les dice, pues, ¿sabes qué? El notario se acaba de ahorcar, cabrón. O sea, algo pasó ahí, el notario se ahorcó, y pues obviamente deriva de la visita de Ichabod, ¿no? El tema es que ahí en ese momento Lady Van Tassel le dice a su marido, no, yo voy a ir a recoger unas florecitas para mi mano porque me lastimé, ¿no? Y ahí van. Y ahí empieza una de las escenas más curiosas de la película, porque todo se acelera muy rápido. O sea, de repente está Lady Van Tassel recogiendo florecitas, llega el jinete sin cabeza, huye Baltus, se van a la iglesia. Allí en la iglesia pasa algo curioso porque ya no sabes si el jinete no puede entrar porque Catrín está siendo el símbolo del mal de ojo que en realidad es de protección o porque la iglesia es santa. Eso ya no queda muy claro, Sí, ¿eh? Eso no queda claro si es un tema de magia contra magia o de santidad contra maldad o no, o sea, no queda muy claro, pero bueno, el punto es que está así el tema. Y dentro de la iglesia pasa algo que a mí me parece súper chusco, porque pasan 2 minutos, cabrón. O sea, el médico le dice a Baltus, oye, ¿sabes qué? Ya hay que parar esto. Y el reverendo mata al médico, cabrón. O sea, el reverendo agarra la cruz y mata al médico. Luego, por eso, Baltus mata al reverendo, cabrón. Y luego en una escena ahí medio de que todos van por Baltus porque lo mató, el jinete mata a Baltus, ¿no? sí. Entonces, puta, de volada, o sea, de volada lo que eran los poderes fácticos, ¿por qué crees que se aniquilaron entre ellos? Por la misma conspiración, el propio miedo, y pum, se acabó y el jinete lo mató, ¿no? Además de una forma espectacular. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Yo creo que Sí. está en la historia. Y ahí decide Ichabod, pues prácticamente que esto se acabó, ¿no? Dice, a ver, mi testigo, bueno, más bien, mi sospechoso principal era Baltus, ¿no? O sea, ya está muerto, el jinete lo mató, entonces, como que él ya dice, no, ¿sabes qué? Ya mejor hasta ahí le dejamos, además Catrina había ya quemado los papeles, o sea, él decide irse, ¿no? Nada más que en la carreta ahí tiene una reflexión y empieza a ver otra vez lo que le había dado su mamá, ¿no? El cardenal dentro de la jaulita. Recuerda esta frase, ¿no? La verdad, a veces pueden ser puras apariencias, ¿no? Y empieza a dudar, empieza a pensar y abre el libro que le dio Catrina en su momento y ve que en realidad el símbolo del mal de ojo pues no era tan malo, en realidad era un símbolo de Sí. protección y de hecho ese mismo símbolo lo había hecho en la iglesia, ¿no? Bueno, regresa y regresa directito a ver el cuerpo de la que debiera ser Lady Van Tassel. Y ahí le ve la mano, que supuestamente se había cortado cuando estaba teniendo relaciones con el reverendo, cosa chusca, ¿no? Pues obviamente el símbolo de la santidad, pues teniendo relaciones, la lujuria, ¿no? Y ve la mano y dice, Ichabod, bueno, es que la herida se hizo ya cuando estaba muerta. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ella no es Lady Van Tassel. Y la siguiente escena es Lady Van Tassel acercándose con su hijastra y diciéndole, hola, ¿no? Catrina, ¿cómo estás? Y ella dice, no, eres un fantasma. Y se desmaya, ¿no? Y la siguiente escena es ella ya apareciendo en un molino y en donde ahí
realmente se devela, ¿no? Toda la historia que hay detrás. Y es una historia, la verdad, que si tú empiezas a agarrar y la quisieras trazar, es muy compleja. O sea, este es un problema que se origina desde hace muchos años y que yo ahí, la verdad, te voy a ser muy franco, hago un pequeño paréntesis. Ya viendo un poco la historia que platicaba de los Estados Unidos, los tiempos en los que se dieron las batallas y todo esto, ahí yo sí encontré un pequeño error, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal en la historia, ¿eh? De cronología, un poco de los tiempos, porque ahí ella, Lady Van Tassel, empieza a contar que eran muy chicas, que vivían con su papá y su mamá, que su mamá era una bruja, que a su papá le arrendaba Van Garrett la cabañita, una cabañita, y que ella era de la familia Archer, el arquero, ¿no? Y por ahí hay un símbolo en la película, el bendito arquero, ¿no? Pero ella recuerda que en algún momento Van Garrett le dice, ¿sabes qué? Pues ya tu papá murió, ya no tienes dinero, se van para afuera, para la calle, los Van Tassel van a ocupar la casa. Digo, me imagino así la plática, ¿no? Porque pues, no aparece la plática, más bien ella lo describe. Sí. Los Van Tassel van a ocupar tu casa y pues ustedes se van al bosque, cabrón, ¿no? Y se van al bosque. Se van las dos hermanitas, muy chiquitas, y la mamá que era bruja. Eso sí, porque dicen que pidieron asilo en su momento a Sleepy Hollow y todos le dijeron que no, porque era bruja, porque era un pueblo muy cristiano. Eso es la referencia a la que me refería hace rato, ¿no? Era un pueblo muy cristiano. Y ahí empieza a describir que un día en el bosque, ella con su hermana, muy chiquitas, que realmente se ven, no sé, 6, 7 años, se ven muy, muy chiquitas, no sé qué edad podrían tener, se encuentran con el Gesesiano y ella rompe, ¿no? La varita para hacerles el llamado a los militares, van, lo matan y ahí ella ofrece su alma a Satanás, ¿no? Para vengarse de todos, ¿no? Esa es un poco la trama, ¿no? Eh, por supuesto, lo que ella dice es, primero voy tras los Van Garrett, ¿no? Porque son los más ricos, y aprovechando que están emparentados con los Van Tassel, pues yo me voy a ir a casar con Baltus, voy a matar a Baltus, voy a matar a todos, inclusive a los testigos que había relacionados con el tema del testamento que se había dejado a la vida de Wiship, que era los Masbat, o sea, Jonathan Masbat y todo el rollo. Y ya después de todo eso mato a Baltus y yo me quedo con toda la herencia. Después de matar, por supuesto, a Katrina. Ahí un poco a lo que me refería de este error cronológico temporal, no sé, es que si tú ves la historia realmente, o sea, la historia de Estados Unidos, tú ves que las guerras, o sea, la declaratoria de independencia y las guerras que iniciaron al respecto, y particularmente la historia de esto, ocurrió en 1776. Y Lady Van Tassel ya se presenta después como una mujer muy madura, o sea, ya como de Sí. unos, no sé, 45, 50 años. Entonces, ahí como que no cuadra un poco las épocas, ¿no? O sea, por un lado, en la primera interlocución que se tiene con Nick Cabot, ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que todo esto eran por los gesesianos, por las guerras que se tenían con el ejército británico, o sea, te está hablando ya del movimiento de independencia de Estados Unidos, pero por el otro lado, la temporalidad de una persona que era una niñita y que después, para 1799, ya es una señora de 45 años, como que rompe un poco, o sea, no sé si me doy a entender, pero como Sí. que no cuadra un poco las épocas, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Digo, no quiero decir que sea mala la película, por eso ni mucho menos. Yo creo que es una cuestión de rigor histórico que ya me estoy yendo muchísimo más allá de lo que debería de ser. O sea, nada más que yo le comentaba a mi esposa, bueno, es que esto tuvo que haber ocurrido o mucho después de 1779 o mucho antes de 1776, como para que cuadraran las Sí, épocas y la edad de los personajes, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el tema. La cosa es que justo en el molino, ahí es donde esta Lady Van Tassel hace toda la revelación, que es lo que te acabo de platicar, ¿no? O sea, yo tengo que matar a todos para yo quedarme con todo absolutamente y lo único que me falta eres tú, y ahí hace la invocación directa con la cabeza del jinete sin cabeza para que venga y la mate, ¿no? Yo creo que ya a partir de ese momento, la película
película ya se convierte un poco más en la persecución del bueno contra el malo, más de la chispada, ¿no? Hasta que al final terminan en el árbol de la muerte y el árbol de los muertos, ¿no? Y ahí Ichabod logra recuperar la cabeza, se la entrega al jinete y el jinete se regresa a su punto de ultratumba llevándose a Lady Van Tassel, ¿no? Y el final, digo, no sé si aquí se hable de spoilers, ¿eh? O sea, digo, porque, o sea, Adelante, pero adelante. el final es muy curioso porque, en primera, él decide regresar a Nueva York, pero decide regresar acompañado de Katrina. Y justamente la escena de regreso del viaje ya te pinta un pueblo diferente. Es un pueblo lleno de luz. Este pueblo otoñal, pero que daba miedo, daba escalofrío y daba esta sensación de una neblina espesa que jamás se iba a disipar, ahora se presenta lleno de luz, lleno de como esperanza, quiero decirlo así, ¿no? Y así van saliendo, ¿no? Como triunfantes, como si hubieran puesto todo en orden. Creo que en realidad, digo, no sé si es lo que quería decir Tim Burton, pero eh, es un poco Ichabod superando mucho de su pasado y viendo el futuro con esperanza al lado de una mujer que ama, al lado de una mujer que ama, que es diferente a él, por supuesto, que lo complementa, pero viene a recibir el nuevo siglo, curiosamente, no como pensaba al inicio. Al inicio de la película él plantea que finalmente el nuevo siglo debería estar caracterizado por la ciencia, exclusivamente por la ciencia, y termina dándose cuenta en otro horizonte totalmente diferente que, bueno, hay más. El ser humano no es nada más eso, ¿no? No nada más es carne y músculos. Bueno, al menos eso es yo lo que yo creo, ¿no? Yo soy una persona de fe y yo creo que hay un plano de espiritualidad real, sea cual sea la religión que uno tenga, ¿no? Somos seres trascendentes y tenemos esa sensación de espiritualidad, de que hay algo más, un misterio mayor a simplemente la carne, ¿no? Sí. Creo que en parte también es eso. Él viene a recibir el siglo 1800 con ella, pero con una percepción, yo creo, desde mi punto de vista, mucho más completa del mundo. Sale nada más con una partecita, pero no nada más regresa con, entendiendo que en plano espiritual, no, regresa incluso retándose a sí mismo en aspectos muy negros de su pasado. Ahí yo creo que un poco, está la moraleja de la, de la película. Este equilibrio entre fe y razón, este equilibrio entre el pasado y el presente, y también poder tener esperanza sobre el futuro, ¿no? Porque finalmente él regresa ya a recibir un nuevo siglo, pero con todas las puertas abiertas hacia adelante, ¿no? De hecho, hasta en una ciudad de Nueva York que se ve también más iluminada, se ve diferente. No se ve con las cárceles que parecen cloacas, ¿no? Se ve diferente su vida. Así es como yo vislumbro la película del jinete sin cabeza, digo, muy grosso modo. Yo creo que me quedo muy corto en la descripción artística de la película, porque la verdad creo que es lo que vale totalmente la pena. Pero bueno, es la manera en la que yo la entendí, mi estimado Juan. Perfecto. Pues, no, nos comentaste varios datos interesantes desde tu perspectiva. Y aquí hay que hacer hincapié, ¿no? El personaje de Ichabod, que es alguien que busca comprender racionalmente o dar una explicación racional a los hechos que se le presentan, ¿no? Recordemos que aquí en esta época pues ya había transcurrido la época de la Ilustración, ¿no? Entonces Ujú, es ujú, bastante, exacto. bastante mm, entendible, creíble, por qué el personaje se comporta de esta forma, ¿no? Recordemos Ujú, que, bueno, Estados Unidos toma como, como, como ideales de su declaración de independencia, pues la Revolución Francesa, ¿no? ujú, totalmente. Entonces, sí es, está muy bien establecido cuáles son las determinaciones, los impulsos de Ichabod, ¿no? Ujú, Eh, a mí me gustó mucho la película, la había visto,
ya la había visto en 2 ocasiones, pero creo que ahora me gustó más, ¿no? Igual yo creo que es darle un tiempo a la película, porque a veces no es el momento para que tú Ujú, la puedas ver. ujú, Pero en este momento que la volví a ver, me pareció una película bastante redonda, digo, ujú. no es perfecta ni mucho menos, pero cierra bien, Sí. digo, lo que te cuenta lo cierra. Hay personajes bastante entrañables, digo, Johnny Depp se aventó un personaje bastante entrañable, ¿no? Si lo comparamos, no sé, pues, ¿qué había hecho anteriormente? Digo, lo más famoso es con Manos de Tijeras, igual de Burton. Sí, Eh, sí, venía también de sí. hacer esta película sobre la mafia, que era Donnie Brasco. Y son tres personajes Ujú, bastante diferentes, ¿no? Que te muestran ujú. que tiene varios matices, ¿no? En su repertorio, Johnny Depp. Claro que ya después se estaciona como en este personaje de Ichabod, pero Sí, sí, es cierto. muy interesante. Otro dato interesante es que eh, la película fue fotografiada por Emanuel Lubezki, nuestro chivo, Ajá. nuestro chivo Mm, Lubezki, sí. es mejor el chivo. Eh, quien se encargó de quizás uno de los aspectos más importantes de la película. Digo, bueno, a final de cuentas, Ujú, cada departamento conforma un todo, ¿no? Entonces, pues siempre deben de ujú, estar en conjunción, pero digamos que es lo que más nos salta a los ojos, sino es cómo se te presenta a ti la película en ujú, pantalla, ¿no? ujú. La forma en la que tú ves la película, pues fue gracias al Chivo Lubeski, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Que me pareció pues una elección bastante acertada, ¿no? Ahora sí que no concebirías esa película sin el Chivo, ¿no? Ujú, ujú, El Chivo le gusta trabajar con la menor cantidad de luz artificial posible, le ujú, gusta retratar las películas con luz natural, ¿no? ujú, ujú. Y justamente ese aspecto es lo que le da, pues, ese tenebrismo, ese aspecto gótico a la película, ¿no? Sí, exacto. Claro, también apoyado por el departamento de arte, ¿no? Que se encargó de Ujú, construir y recrear esa, ese pueblo para que con la luz que manejó el Chivo, pues tú lo veas de una forma bastante tétrica. ujú. Eh, yo me quedo con 2 escenas, o bueno, a mí las que más me gustaron fue esta donde se te revelan los secretos, ¿no? Bueno, ya, ocurre hasta el final. Este, y también cuando cuenta esta bruja, cómo fue que capturó el alma Ah, del sí. jinete, ¿no? O sea, que Sí, te pone los pelos de punta, era una niña, ¿no? Y cómo desde niña ya sí, 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 tenía la sí. maldad, ¿no? Y ahora hay Sí, esta dualidad porque son gemelas, ¿no? Entonces una exacto, era una bruja blanca y la otra era una bruja exacto. oscura de magia Sí, negra, ¿no? sí, exactamente. También, pues sí, ¿no? O sea, los personajes secundarios dan un peso, un avance en la trama bastante interesante. Ujú. ¿Cuál sería tu escena favorita con la que más te quedas que te haya impactado? Uf, a ver. Mira, yo creo, a mí en lo personal, las que más me gustaron fueron las primeras muertes. O sea, digo, perdón, no soy Sí, sádico ni mucho menos, pero tanto la muerte de Peter Van Gart, que fue la primerita, la muerte de Jonathan Masbat, ¿no? Con esta escena te digo que sale de sí. repente con la neblina, ¿no? La persecución del magistrado, fíjate que esa no me gustó tanto. O sea, esa se me hizo buena, pero no tanto. Ujú. Yo creo que de las escenas que más disfruté, aunque, digo, perdón, a lo mejor no son muy profundas, ¿eh? Pero No, está yo creo que bien. las escenas, a mí me gustaban mucho las escenas del pueblito, perdón que lo Sí, diga así, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando iba entrando él a la ciudad y se veían ahí como los dos falses o venados, no sé qué fuera, y el cementerio, y iba entrando, ¿no?
y todas las escenas posteriores también del pueblito o del bosque, pero en escenas un poco más tranquilas, no de persecución. Toda esa escenografía, yo creo que ahí es en donde me transporta automáticamente. O sea, me hacía sentir que no estaba viendo una película grabada en un estudio, en un lugar, no, o sea, estaba viendo un pueblo, estaba viendo un Sí, bosque, estaba viendo como si estuviera ahí. Yo creo que esas son las escenas que más me gustaron. O sea, ni siquiera te diría que las conversaciones se me hicieron buenas, pero no tan buenas como toda la cuestión artística, ¿no? O sea, sí, el tema de la vestimenta de los personajes, de todo. Sí creo que los personajes, bueno, desde mi punto de vista, Juan? Porque tú sabes más de esto que yo, pero creo que algunos personajes no maduran lo suficiente en la película, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, Katrina, que es importantísima, ¿no? No te deja muy bien ver quién es o qué claro. piensa respecto a todo lo que está pasando, ¿no? Se centra totalmente en Ichabod y tiene razón, hay personajes muy interesantes, desde la bruja, bueno, la mala de la película, Lady Sí, Fantasy, hasta el propio Baltus, ¿eh? Hasta el propio sí, Baltus, que él es el engañado principal de toda esta trama, ¿eh? Porque pues sí. al final se lo ejecutan, ¿no? Pero lo estaban guardando como plato fuerte, o sea, sí, pues, yo creo que son esas escenas, ¿eh? Las que más me gustan. Perfecto. Ahora, ¿hay algo que no te haya gustado de la película? Algo que no me haya gustado. Sí, yo te digo, creo que esta cuestión de los personajes, que a veces no maduran, creo también que los diálogos, digo, rescatamos algunas frases, ¿no? Sí, Pero realmente era una película que invitaba a tener conversaciones mucho más profundas. Digo, yo sé que a lo mejor a veces Tim Burton habla no con palabras, ¿no? O sea, en El joven en manos de tijera eran más expresiones, eran sí, lugares, eran momentos, esos sentimientos que te da el lugar, ¿no? Pero creo que esta era una película que sí merecía, digo, no sé cómo llamarlo, guión, no sé cómo, ujú, cómo decirlo, ¿no? Pero este, tal vez diálogos un poco más complejos por la profundidad de los temas que estaba tratando de manejar. O sea, sí, estamos hablando de algo que va hacia atrás, el tema de la razón, el tema del espíritu, el sí, tema de lo sobrenatural, ¿no? Y estás hablando de Katrina, que pues como decíamos, es una bruja. Entonces, me parece increíble que Katrina le haga cuestionamientos importantes a él, ¿no? O sea, ¿en qué crees? ¿Y tú de verdad sí, crees que todo es así? ¿O estás muy seguro de tus convicciones? Pues sí, pero al mismo tiempo, pues, ella no profundiza, ¿no? Como que lo deja un poco así. O sea, como decía, bueno, pues sí, como que no me interesa, te voy a dar este librito, ¿no? Hubiera estado sí, muy padre un intercambio un poco más profundo, ¿no? Sobre qué es lo que tenía que encontrar Ichabod allá, porque finalmente él va también a descubrir una forma de vida, una forma de pensamiento, y pues como que no se dejó ver, ¿no? Que digo que como que hay esos momentos en donde Ichabod es sumamente inteligente, y ya, automáticamente todo lo descifra, ¿no? Ah, sí, el portal de dos mundos, y agarró la cabeza y entonces lo llaman, ¿no? O sea, ay, güey, no mames, güey. ¿Y de dónde, no? ¿Y de dónde sacó eso, güey? Si nada más Catherine le dio un librito, ¿no? Que ni siquiera había abierto, supuestamente, ¿no? O sea, sí, ahora, ¿cómo haces todas esas conjeturas? Ese es un poco, a lo mejor, que creo que es una historia que podría profundizar un poco más, pero pues entiendo también que a lo mejor la naturaleza de la historia no es esa, no sé, tal vez ujú, es de miedo, ya, ¿no? Podría sí, ser. Mm, sí, sí, sí. Sí, por ahí hay cosas que no terminan de cuajar, a lo mejor otros personajes ujú. que hubieran sido, que hubieran podido ser más aprovechados, ¿no? Por decir este personaje, como tú mencionabas, de Katrina. Pero también dices, es que si a lo mejor ya, bueno, no, realmente es que el peso de la trama no lo tiene ella, ¿no? Pero Totalmente. sí, sí, le pudieron haber sacado un poquito más de carnita al personaje. Podría ser, podría No, ser. a lo mejor también en este sentido, como trataba de llegar a un público más masivo, también por eso trataron de hacer la historia un poco más ligera, más digerible, que a final de cuentas fuera, digamos, una trama policíaca, ¿no? Sí. Digo, sí tiene cuestionamientos, digo, el cuestionamiento de la fe es, no es Ujú, cualquier ujú. cosa, ¿no? Pero al final se decantaron por hacer una historia más ligerita, un poquito más disfrutable, ¿no? En este caso, o entre familia.
tienes toda la razón, porque además es una película que no me acuerdo cuánto dura, como hora y media, hora 40 Sí. más o menos, pero curiosamente los temas álgidos, es decir, cuando tú empiezas a hacer las conexiones para tratar de resolver, pues son 4 escenas, o sea, o 3 escenas, o sea, donde dan Sí. datos realmente, son 3 escenas. Y al final toda la película, o sea, ya cuando va al clímax, es Lady Van Tassel diciéndote todo cómo son las cosas, de pe a pa. Y ahí es donde un poco dudas, bueno, ¿y por qué se lo tenía que revelar a Katrina en ese momento? Nada más por soberbia, bueno, pues igual puede ser. Pero a Ujú. lo mejor una persona que hubiera sido tan inteligente para matar a todos sin que se diera cuenta, ¿qué necesidad tenía de raptar a Katrina, no? También, o sea, Sí. ¿por qué la rapta? ¿Por qué no simplemente va y la mata en su casa, la desaparece y ya? ¿No? No, tenía que hacerlo grande, ¿no? Tenía que traer al jinete y cantar la victoria. Pero bueno, ahí es donde ya, pues viene el desenlace fatal para ella, ¿no? También, para Lady Fantasy. Pero sí, como que lo aceleraron. Digo, yo no sé, la verdad, no he leído el libro, porque vi que estaba también basado en un libro, ¿no? En una Sí. novela. No sé si el libro sea así, y esa es la realidad. O sea, no sé si en el libro llegue al final y de repente salga Lady Fantasy y le diga todo y ya se acabe, ¿no? Se persigan en un granero y se acabe la película, ¿no? Y bueno, la novela. Pero sí, como que faltó, ¿no? Sí, sí faltó algunas cositas. O sea, la verdad es buena la película, hay Sí. mucho más profundas, pero creo que fue un buen ejercicio. Digo, no, tú eres el experto de cine, ¿no? No sé. Nada, aspecto nada, nada, nada. No, no, digo, aquí es una película que cumple con su cometido, que es realmente entretenerte, sí te suelta algunas cuestiones más interesantes, pero digo, está hecha totalmente para entretener. Sí, tiene que ser muy creíble, Mm, te recrea, te sitúa en un lugar y época determinada, entonces eh, está trabajado bien ese aspecto, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí, tienes razón. Pues ojalá y saquen otra nueva versión un poco más profunda. Creo que hasta había una serie por ahí en la televisión, Por ahí no sé. había una serie. Sí, Sí, la ¿verdad? verdad yo no la he visto. No, yo tampoco. No, y como que no se me antojó, la verdad, ¿eh? Ya cuando es que ya ahora estas nuevas series millennial de lo sobrenatural, ya híjole, jota, ya hasta usan Google para descifrar sus misterios, ¿no? Entonces, Sí, ya se ve muy de segunda división la serie, la verdad. sí, 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 hay mejores. Perfecto. Oye, ¿algo más que nos Bastante. quieras comentar? No, yo creo que no, Juan. Yo creo que ya, mira, en mis conocimientos básicos, y ahora sí que contando la película como yo la vi, te agradezco porque me permitas compartirlo, ¿eh? Porque yo sé que mi opinión no es la mejor, no, pero de todas maneras te lo agradezco por el tiempo y la oportunidad, ¿eh? Gracias. No, esta es una charla entre amigos como si estuviéramos en un café, cotorreando, digo, sin mayores pretensiones. Ah, bueno, híjole, yo sí tenía muchas pretensiones, pero a ver si me daban Oye, chamba, ¿no? Pues, ahora viene la otra parte que no te había comentado. a ver. Ya que tú me compartiste esta película tan, pues Ujú. que te sacudió tanto, ahora me gustaría devolverte la cortesía y me gustaría que tuviéramos una futura charla y propondría yo una película, si es que está disponible, sí, claro, ¿no? Claro, Porque pues igual claro, no. sí. No, sí, 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 claro, claro, con todo gusto. Entonces, la que me gustaría proponerte para que pudiéramos platicar es igual de Tim Burton, pero Ajá, sería Big Fish. Big Fish. Ok, No sé si ya la hayas perfecto. visto. Sí, ya la vi, pero la vi ya hace tiempo. Tengo que volver a Ok. repasarla. Es una película, yo creo que extraordinaria. O sea, digo yo, de lo poco que me acuerdo, ¿eh? No vamos a Sí, platicarla ahorita, pero sí, con todo gusto. Cuenta con ello. La veo y la platicamos. perfecto. Pues ya nada más nos pondremos de acuerdo para hacer la siguiente charla y pues próximamente me estaré comunicando contigo nuevamente. Muchas gracias, Juan, y a la orden. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Perfecto. Pues cuídate mucho, seguimos en comunicación. Que estés muy bien. Hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Abrazo.